Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer el enlace con Facebook para poder iniciar. Ya está por acá nuestro conferencista el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Amablemente colaboran con nosotros para tener una buena audiencia interesada en volver la ganadería más rentable, sostenible y mejorar nuestros sistemas productivos. En este momento tenemos en pantalla al doctor Alejandro Saborío, quien nos acompañará el día de hoy y desarrollará el tema mejoramiento genético en ganado de leche y doble propósito. Él es miembro de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica y le cedo el micrófono para que se presente, doctor, y nos pueda contar qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación para impartir esta charla sobre mejoramiento genético. Eh, bueno, yo les voy a contar un poco sobre algunas ventajas que tienen algunas herramientas algo recientes en mejoramiento genético sobre evaluaciones tradicionales que se han hecho anteriormente. Entonces, si gustan, pues doy inicio con la presentación. Adelante, doctor. Bueno, El micrófono tal es todo vez pues suyo. les cuento un poquito de mi formación académica. Yo soy ingeniero agrónomo zootecnista y tengo una maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Tengo otra maestría de la Universidad Politécnica de Valencia en mejoramiento genético animal y biotecnología de la reproducción. Otra maestría en bioestadística de la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en ciencia y tecnología de la producción animal con énfasis en mejoramiento genético animal. Ok, entonces les voy a comentar un poco sobre mejoramiento genético y quisiera iniciar la charla con un dato curioso. Ayer que estaba terminando de buscar alguna diapositiva para la presentación, me había contactado con el jefe del departamento técnico de CONAFE, que es la Confederación Nacional de Frisona Española, que lleva a cabo todas las evaluaciones genéticas del ganado Holstein en España. Y me comentó algo curioso. Él estaba en el Congreso de Buiatría, el Congreso Mundial de Buiatría, que es pues la rama de la ciencia veterinaria que estudia los rumiantes, específicamente los bovinos. Y en el Congreso estaba él en un taller de genética donde una persona preguntó que cómo debían seleccionarse los toros de Estados Unidos en Costa Rica. No sé quién era la persona que preguntó, pues ha de ser algún veterinario o algún productor que estaba pues en el Congreso y hace la consulta de cómo se deben seleccionar los toros norteamericanos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, quería empezar con ese dato curioso porque un poco por ahí va a ir la presentación de hoy. La respuesta del ponente, que es un profesor de la Universidad de Wisconsin, que se llama Francisco Peña Garicano, de origen uruguayo, fue que deberían tener evaluaciones propias para identificar los toros más adaptados a su sistema y a sus condiciones, ¿verdad? Entonces, ve, digamos que esta persona que tiene formación en estos temas, una formación amplia en estos temas de mejoramiento genético, la recomendación es tener evaluaciones propias. Nosotros no podemos asumir que los mejores toros de otro país también serán los mejores toros para utilizar en nuestros sistemas de producción, dado que son sistemas de producción totalmente distintos y que pues los análisis que se hacen para seleccionar o para dar un valor genético a cada animal son distintos también. Entonces, eh, inicio con ese dato curioso que se relaciona con nuestra presentación. Ok, les voy a contar un poco cómo es la estructura de un programa de mejoramiento genético animal. Esto se aplica pues en el caso del tema que tenemos hoy, para ganado de leche, tanto como para ganado de doble propósito. Primero hay que definir el sistema de producción. O sea, no es lo mismo si tenemos un sistema de producción de lechería especializada que si tenemos un sistema de producción de doble propósito donde tenemos otros objetivos de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, el segundo paso es definir esos objetivos del mejoramiento. ¿Para qué quiero yo criar los animales? ¿Para qué quiero yo eh, mejorar? ¿En qué quiero mejorar? Una vez que tenemos eso claro, se debe recolectar información. Y eso siempre es un punto difícil, ¿verdad? O sea, porque se debe tener información de la población que queremos mejorar. Y bueno, esa parte siempre tiene sus desventajas, sus cosas que hacen difícil la recolección de información.
Una es la información de los fenotipos, que serían todas aquellas características que nosotros queremos incluir, ¿verdad? Que queremos mejorar. Si fuera un sistema de producción de leche, por ejemplo, la producción de leche de los individuos, el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína, los sólidos totales, el número de células somáticas, por ejemplo. Ese tipo de información, si nosotros queremos mejorarlo, pues bueno, tenemos que recolectarlo como fenotipos. En un programa de mejoramiento genético tenemos que tener información de las relaciones genéticas que hay entre los individuos. Nosotros tenemos que tener alguna fuente de información que nos diga cómo están relacionados los individuos de forma genética, ¿verdad? Entonces, una manera de hacerlo es con la información del pedigrí, o sea, saber quiénes son los padres de los individuos y tener la información de esas relaciones de parentesco. Y la otra opción es tener información genómica, información molecular que nos diga cuál es la composición genética de ese individuo y podemos relacionarlos con otros individuos conociendo también su composición genética. Esa es otra alternativa. Después de esto debemos definir, bueno, cuál es el criterio que vamos a utilizar para seleccionar, cuál es el fenotipo que vamos a mejorar y entonces podemos darle un valor, un mérito genético a cada animal que esté dentro de nuestra población. Para esto tenemos que hacer unas estimaciones utilizando modelos genéticos que no son muy sencillos, son algo complejos, pero que se tiene la ventaja de que, bueno, son modelos que ya están muy estudiados, que son modelos estadísticos que funcionan para el objetivo que es dar un valor genético a los individuos y separar esa información genética de la información ambiental. Una vez que se tiene la información de los valores o los méritos genéticos que tiene cada uno de los animales, pues hay que ver cuáles animales se seleccionan como reproductores, ¿verdad? ¿Cuáles animales se seleccionan como reproductores? Sean machos o sean hembras, que también pues se les pueden dar valores genéticos tanto a los machos como a las hembras. Y entonces eso nos permitirá saber o predecir más o menos por dónde andará la mejora en la producción. Entonces, conocer estos valores genéticos es sumamente útil porque nos va a dirigir hacia la mejora de la producción de la población total. Y bueno, eso hay que estructurarlo en un programa de mejoramiento genético y evaluarlo a lo largo de las generaciones para ver que el direccionamiento que se le está dando al programa pues va en una buena línea para los objetivos que se habían planteado inicialmente. Esta es la estructura de un programa de mejora. Nosotros, bueno, en el país existen un programa de mejoramiento genético en ganado Brahman, por ejemplo, y una evaluación genética de ganado lechero. Ahorita voy a comentarles un poquito sobre eso, que lo llevan otras personas que voy a comentar. Ok. El objetivo del mejoramiento genético, en general, lo que se quiere es que con cada generación, o sea, que cada una de las generaciones sea mejor que la anterior para las características de interés que estamos buscando, ¿verdad? Eso es lo que queremos de que cada una de las generaciones sea mejor que la anterior para ir hacia un sistema de producción más eficiente y más rentable económicamente. No es lo mismo si estamos en una lechería especializada que en sistemas de doble propósito. Por ejemplo, pongo por aquí algunas ideas de que, bueno, en lechería especializada vamos a querer más producción de leche, mejorar la eficiencia alimenticia, o sea, que por cada kilogramo de alimento balanceado, de alimento que consume el animal, produzca más cantidad de leche. Índices reproductivos, por ejemplo, o la longevidad del animal. Entonces, si nosotros podemos mejorar en esos aspectos, pues la rentabilidad del sistema va a ser mejor. En doble propósito, por ejemplo, pues bueno, también la producción de leche puede ser un tema importante porque es una de las fuentes de ingreso de los sistemas, pero también las ganancias de peso de la cría o el peso al destete podrían ser características a tomar en cuenta para mejorar. Entonces, el enfoque del sistema de producción, pues es importante. Ok, ¿qué influencia que un animal presente mejores características que otro animal? Bueno, esas características de interés que nosotros estábamos mencionando, bueno, que se llaman fenotipo en esta jerga de mejoramiento, pues que son las mediciones de esos caracteres de interés. Esos caracteres de interés van a estar mediados principalmente por dos temas importantes, el efecto genético del animal y un efecto ambiental. El efecto genético es el efecto que podemos atribuir a la composición genética del animal y que puede ser transmitido a su descendencia. Entonces,
Desde el punto de vista de mejoramiento genético, si nosotros lo que queremos es que con cada generación se vaya mejorando las características, pues el efecto genético para nosotros es muy importante. Y está también el efecto ambiental, ¿verdad? Que va a modificar si esa producción de leche o ese porcentaje de grasa o esas ganancias de peso de las crías es mayor o menor, dependiendo de las características del ambiente en general. El ambiente no me refiero a condiciones climáticas, me refiero a todos aquellos factores que no son de origen genético, que influyen sobre la característica de interés que nosotros queremos mejorar. Dígase, por ejemplo, alimentación, ¿verdad? O sea, un animal que está mejor alimentado va a presentar pues mejores fenotipos, pero esa característica no se va a heredar o sea, no se va a transmitir a la descendencia, ¿verdad? Igualmente, pues condiciones climáticas o de ejercicio van a modificar las características de producción. Entonces, lo que nosotros queremos desde un punto de vista de mejoramiento genético es poder extraer esa información del efecto genético. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el efecto genético que tiene cada uno de los animales? Pues en mejora genética se estima la información genética para saber cuáles animales son genéticamente superiores, ¿verdad? El objetivo es seleccionar como reproductores a esos mejores progenitores para los rasgos de interés que nosotros queremos, ¿verdad? Y que entonces, pues la próxima generación se acaba de mejor. El valor genético de cada animal se estima para cada rasgo de interés, o sea, el valor genético que tiene un animal para producción de leche puede ser que sea muy bueno, pero que tal vez para porcentaje de grasa en leche no sea tan bueno, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los rasgos de interés, un animal va a tener un mérito genético o un valor de cría. Entonces, normalmente lo que se hace es, en los diferentes países, se genera un índice de selección, que es un índice que nos dice, bueno, estos son las características más importantes desde el punto de vista económico bajo los sistemas de producción que nosotros estamos utilizando, y entonces vamos a darle pues más peso al porcentaje de grasa, por ejemplo, porque bueno, aquí pagan por sólidos, entonces le vamos a dar importancia a esto, y también, bueno, vamos a darle importancia a que la producción sea abundante, y vamos a darle pues menos mérito a otras características. Entonces esa es una manera de darle diferentes pesos a cada uno de los caracteres, y eso nos permite buscar, bueno, cuáles son los animales que tienen una combinación genética que se asemeja más a ese índice de selección y poderle dar un mérito económico a esos animales. Entonces, esas son estrategias que se utilizan para poder pues seleccionar los animales más eficientes. Ok. La propiedad de selección de animales reproductores puede mejorar los rendimientos con cada nueva generación, ¿verdad? Entonces, el potencial genético de un animal no puede conocerse solamente con los rendimientos del animal en la finca. Esto es interesante porque uno de normal, uno ve en una finca que hay un animal muy productor y uno al menos intuitivamente dice, bueno, este animal es muy bueno, voy a dejarlo como reproductor porque las crías de este animal pues van a ser muy buenos también. Y eso pues no necesariamente es cierto. Recuerdo, por ejemplo, un caso particular de hace, no sé, cuando yo era técnico en productores de Monteverde, en una finca de Jorge Herrera, allá por las nubes de Tilarán, que tenía una vaca que se llamaba la Clara 51, que era una vaca que en ese momento, pues, hace 15 años, pues producía más de 50 kilogramos de leche al pico de producción. A mí me llamaba la atención un animal con tan buenas características de producción, en una zona donde había bastante nubosidad y era difícil la producción de pastos, y era, bueno, pues un animal muy productivo para la zona, y en general, si uno lo comparaba con animales de la misma raza, de la misma edad y el mismo número de partos y todo, pues era un animal muy bueno. Eh, Me hace gracia que después el productor me comentó, don Jorge, me comentó que una de las hijas que tuvo, que le había puesto Hanra, porque siempre pues, me vacilaba, porque yo siempre hablaba de esa vaca, pues que no había salido tan buena como su madre. Y ahí es donde uno puede visualizar o puede ver tan tangible esto de que no necesariamente porque un animal sea bueno, su descendencia va a ser buena. Ese animal era muy bueno porque tenía un efecto genético y un efecto ambiental que le permitía ser muy bueno, pero la hija no tuvo esos mismos rendimientos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver un ejemplo de que el potencial genético del animal no puede conocerse fundamentándose solo
en los rendimientos de un animal. Además de esto, también hay que tomar en cuenta, como les mencionaba anteriormente, que un toro de inseminación artificial que está rankeado como el mejor para un carácter específico, digamos, en Estados Unidos, en Holanda, en España, en Alemania, puede ser que bajo nuestras condiciones no sea el animal que esté mejor rankeado para esa característica. Entonces, hay que tomar en cuenta que existe lo que se llama una interacción genotipo-ambiente, una interacción de la parte genética de ese animal con el ambiente en el que está siendo expuesto o en el que están siendo expuestas sus crías, ¿verdad? Imaginémonos que si fuera un toro de inseminación artificial en ganadería de leche y que nosotros lo que queremos pues es que se adapte muy bien las hijas se adapten muy bien a los sistemas de producción y resulta que tal vez pues este animal no es el más conveniente y hay otros que estaban rankeados más bajo en el ranking de esos países y que son los que tienen mayor potencial de producción bajo nuestras condiciones. Entonces, ese potencial genético para cada animal se puede estimar mediante evaluaciones genéticas poblacionales a nivel local. O sea, aquí en Costa Rica podemos tener evaluaciones genéticas que permitan saber el potencial o el mérito genético que tiene cada animal para los diferentes caracteres de interés. Esos caracteres de interés tienen que poder medirse y, bueno, tienen que ser heredables, digamos, tienen que tener o sea, que esos caracteres puedan heredarse a su descendencia en algún grado. Los caracteres tienen mayores o menores heredabilidades dependiendo de diferentes condiciones y dependiendo de los caracteres. Ok, entonces esto nos permitiría estimar el potencial del animal como reproductor bajo las condiciones propias, ¿verdad? Que era la recomendación que decía este expositor en el Congreso, en este Congreso Mundial el día de ayer. ¿Cómo se separa la información genética de la información no genética? Porque, bueno, yo les digo, bueno, aquel animal es muy bueno, pero sabemos que es muy bueno porque produce mucho, lo que sea. Pero, bueno, ¿cómo sé yo si eso se debe a la parte de la parte ambiental, la alimentación o las condiciones bajo las que se encuentra? O si es que realmente el animal tiene un mérito genético alto y por eso es que logra expresar esas características. Entonces, bueno, no es sencillo. Una manera de hacerlo es teniendo la información o los rasgos de interés. Imaginémonos, bueno, un peso al destete de sus crías es muy bueno, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta algunos otros factores, la edad del animal, de la madre, la zona, la finca, el año, la estación de nacimiento, el sexo, el tipo de alimentación, por ejemplo, y tomar en cuenta, bueno, las relaciones genéticas entre los individuos. Una manera de hacerlo es utilizando el parentesco o el pedigrí, ¿verdad? Esas relaciones que nosotros podemos determinar de que un individuo, pues bueno, es hijo de este animal y este era hijo a su vez de otro animal, y entonces podemos ir generando ese árbol genealógico, ¿verdad? Ese pedigrí que permite establecer qué relaciones hay entre individuos. Entonces eso nos puede decir, bueno, este animal que tiene un 50% del ADN de este otro, bueno, tiene características de producción similares para este carácter que es de alta heredabilidad. Entonces, bueno, no es sencillo. Tenemos que tener información de los caracteres de interés y además de las relaciones genéticas que existen entre ellos. Esos cálculos, bueno, los cálculos para estimar la parte genética son complejos. Se toma esa información que se recolecta, se hacen análisis estadísticos, matemáticos complejos para definir cuáles son los valores genéticos o el mérito genético de cada uno de los individuos y poder asignarle, bueno, un ranking para decir, bueno, este es el mejor animal, este es el mejor macho, la mejor hembra que tenemos en toda la población y poder utilizarlo, bueno, para seleccionar animales como reproductores. Bueno, en Costa Rica, la evaluación genética de ganado lechero, por ejemplo, se realiza desde el año 2007. Esta evaluación genética la lleva a cabo el doctor Bernardo Vargas Leitón, de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, a quien tengo yo el agrado de haber sido alumno, haber sido tesiario de una de las maestrías. He publicado algunos artículos científicos con él y es una persona que conoce todo el teje y maneje, no solo de la parte técnica que permite realizar estos análisis de la manera más precisa, sino que cuentan con una base de datos increíble, que es el BAMP. Entonces, todas las fincas que están en BAMP
tienen registradas informaciones de producción, informaciones en algunos casos de calidad de leche, y a su vez tienen la información de quiénes son los padres de cada uno de los animales. Entonces tienen la información del pedigrí, tienen la información de los fenotipos, y eso les permite realizar las evaluaciones genéticas de ganado lechero. Estas evaluaciones genéticas se realizan cada 6 meses, me parece que es en marzo y en septiembre que sale cada una de estas evaluaciones genéticas, donde se obtiene la información de los méritos genéticos de cada uno de los animales que están en la población, de los toros de inseminación, por ejemplo, de los animales que están dentro de BAM. Y entonces, pues, esto es una herramienta muy útil. Esto es una herramienta muy útil. La selección genética, este tipo de selección genética o de evaluación genética que utiliza el pedigrí, se conoce como evaluación genética tradicional, ¿verdad? La que utiliza el pedigrí para vincular esas relaciones entre los individuos. Y puede funcionar muy bien. Por ejemplo, este es un dato de 2007 en Estados Unidos, donde no se utilizaba información genómica cuando es. Y podemos ver en la gráfica, aquí en el eje que está pintado de color azul, nos dice el número de vacas, y podemos ver aquí que dice 18,000, pero eso hay que multiplicarlo por 1,000, que serían 18 millones de vacas. Habían aproximadamente 18 millones de vacas en 1960. Voy a ver si aparece por aquí el puntero para irles diciendo. Entonces, por aquí podemos ver cerca de 18 millones de vacas en 1960. ¿Y qué ha pasado con el hato ganadero en Estados Unidos? Ha ido reduciéndose cada vez más hasta a tener poco más de 9 millones de vacas. ¿Y qué ha pasado con la producción de leche? La producción de leche ha pasado de más o menos 120 millones de toneladas, perdón, millones de libras a 190 millones de libras. O sea, se ha aumentado muchísimo la producción de leche, aunque se ha reducido la cantidad de animales que produce. ¿Esto qué nos dice? Que cada vez los animales de producción son más eficientes, han sido más eficientes. ¿Y cómo ha sido la mejora genética desde 1960 hasta el año 2007? Mediante la selección genética tradicional. Hasta ese momento se ha utilizado selección genética tradicional y ha funcionado perfectamente. Ok. ¿Qué tipo de evaluaciones se realizan en países desarrollados en estos temas en la actualidad? En este momento, y a partir de más o menos el año 2008, 2009, donde se empezaron a utilizar la información genómica en las evaluaciones genéticas, pues eso, se ha estado evaluando la producción y todos estos caracteres y la generación de valores genéticos y de méritos genéticos para cada uno de los animales utilizando información genómica, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esta selección genómica? Yo sé que por ahí los productores han utilizado ya desde varios años para acá, cuando les llegan a vender vajillas de semen y les dicen, bueno, estos toros son genómicos, ¿verdad? Esto es que, bueno, que ya estos animales tienen información de sus genotipos mediante análisis moleculares, donde han relacionado esa información genética de los animales con las características que presentan. Entonces, ¿cómo funciona la selección genómica? Voy a hacerles aquí una pequeña introducción en qué consiste esto. Bueno, consiste en tener una población de referencia, ¿verdad? Donde se tienen una cantidad grande de animales de los cuales se conocen los fenotipos, que serían las características que nosotros queremos medir, lo que hemos hablado, producción de leche, porcentaje de grasa en leche, células somáticas, o viéndolo desde otro punto de vista, si fuera en doble propósito, bueno, los pesos al destete, las ganancias de peso diario, el peso al año, el peso a los 2 años, ese tipo de cosas. Y también se tiene para esa población de referencia una información de ADN. Esto que dice miles de SNPs es la información del ADN de cada uno de los individuos. Entonces, cuando se tiene información de las características y del ADN de los individuos, se puede hacer una asociación entre el ADN y las características, donde podemos decir, ok, cuando tenemos un animal que tiene esta información genética, sus características de producción son estas. Entonces, eso nos permite ir viendo en la población de referencia, generar lo que se llaman ecuaciones de predicción. Es saber, ok,
conociendo la información genética de los animales, cómo se van a comportar, conociendo esa información genómica, cómo se van a comportar las características de producción. Entonces, ¿para qué nos pueden servir estas ecuaciones de predicción? Bueno, podemos tomar un individuo que esté recién nacido, por ejemplo, le sacamos una muestra de ADN, ¿verdad? Tomamos esa información de ADN y utilizando las ecuaciones de predicción que hemos generado anteriormente, podemos estimar cuál va a ser su potencial genómico para un individuo que todavía no ha presentado características, un individuo sumamente joven, y podemos utilizarlo para seleccionar. Podríamos decir, bueno, este animal tiene un potencial genético muy alto y entonces vale la pena dejarlo en la finca porque, bueno, va a ser un animal muy bueno a futuro, y podemos inclusive pensar en utilizarlo como reproductoras o este tipo de cosas. Este animal, a su vez, tiene que tener relaciones genéticas con la población de referencia. Básicamente, esto es un resumen pues, muy rápido, ¿verdad? De cómo funciona la información genómica, ¿verdad? O cómo podemos utilizar. Pero básicamente es la unión de la información de los fenotipos, ¿verdad? De esos caracteres de interés con información genética de cada uno de los animales. ¿Qué ventaja tiene el uso de esta información genómica que les comento en relación al uso del pedigrí en las evaluaciones genéticas tradicionales? Bueno, una de las ventajas es que cuando se tiene la información genética del individuo de manera molecular, cuando estamos hablando de información genómica, ¿verdad? Podemos verificar y corregir la genealogía. El pedigrí, en algunos casos, presenta errores de asignación. Se ha dicho, este individuo es hijo de esta madre y de este padre, y resulta que cuando se hace el análisis genético dice, no, este padre no puede ser. Este padre no puede ser porque no comparte la información genética que tendría que compartir. Entonces, nos permite verificar y corregir cuáles son los verdaderos padres, y eso hace que entonces el pedigrí, o bueno, la información genealógica sea pues más correcta. Se ha encontrado que cerca del 10% del pedigrí está mal asignado. Esto es un trabajo con información de animales en México y en Estados Unidos. Unos toros de Estados Unidos, información poblacional a nivel de México. Este trabajo encontró una mala asignación de padres de un 10%. ¿Esto en Costa Rica podría pasar? Claro que podría pasar. Podría ser que los individuos que están siendo asignados, inclusive introducidos en la información del BAM, podría ser que no sean precisamente los padres o las madres de los individuos. Entonces, ¿eso a qué conlleva? Eso conlleva que si el pedigrí está mal asignado, va a reducir la confiabilidad de las evaluaciones genéticas. Esos valores de cría, esos valores de méritos genéticos que se han generado, pueden tener confiabilidades más bajas por el hecho de estar mal asignados, de estar mal asignados los padres, las madres de estos individuos. Y bueno, la correcta asignación de esa genealogía se corrige mediante los análisis genómicos que les comento, y esto hace que mejoren varias cosas. Entre ellos puede mejorar la heredabilidad de los caracteres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esta transmisión, digamos así, de la parte genética para un carácter específico se mejora si se utiliza información genómica con respecto a si se utiliza información del pedigrí. Una razón puede ser porque el pedigrí pues está corregido y ahora sí están bien asignados los individuos, y la otra razón puede ser porque cuando se utiliza el pedigrí, nosotros asumimos, por ejemplo, que hay una relación entre hermanos completos de 0,5, digamos que ellos comparten la mitad de su ADN simplemente por ser hermanos, y asumimos que es 0,5 exacto. Sin embargo, cuando se hace la información, se revisa la información mediante análisis genómicos, podemos ser más precisos y ver exactamente cuánto de ese ADN comparten, si entre esos dos hermanos completos es 50% exacto o es en promedio 50%, pero con algunas diferencias. Y eso hace que las precisiones de las estimaciones de los valores de cría mejoren. Ok. ¿A qué me refiero con lo del aumento en confiabilidad de las evaluaciones? Bueno, aquí podemos ver de un trabajo donde se evalúa con información tradicional mediante pedigrí las
confiabilidades de las estimaciones de estos valores, de estos méritos genéticos, que rondan aproximadamente entre un 30 y un 40%. Estos no son valores bajos, son valores normales para evaluaciones tradicionales mediante el uso de pedigrí. Estos son los valores normales. Y cuando se utiliza información genómica, pues esa confiabilidad de las evaluaciones mejora hasta un rango de entre 60 y casi 70%, dependiendo pues de los caracteres que estemos analizando. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto es mérito neto vitalicio, en la parte económica, producción de leche, producción de grasa, vida productiva, la tasa de preñez de las hijas. Vean, por ejemplo, aquí que ya es un poco información más reproductiva que productiva. Aquí podemos ver información relacionada al tipo y conformación, ¿verdad? Que también pues mejora cuando se tiene información genómica con respecto a información tradicional. Otra ventaja del uso de información genómica en relación a información tradicional es la reducción del intervalo generacional. Se puede conocer el potencial genómico de un animal en función a la composición del genotipo del mismo. Como les mencionaba anteriormente en la gráfica donde teníamos este animal joven, ¿verdad? Que podíamos determinar si era un animal con alto potencial genético o no desde una edad muy temprana. ¿Y esto por qué? Porque el genotipo del animal es el mismo desde que nace hasta que muere. Podría ser algunos matices aquí, pero en principio o en general, la parte genética de ese individuo desde que nace hasta que termina es la misma, tiene el mismo potencial genético. Entonces, desde muy pequeño podemos determinar si es un buen animal para utilizarlo como reproductor, por ejemplo, o inclusive para ver si lo descartamos o no de la finca. Esto en caso de que no hayan, de que la finca esté, no esté en expansión. La reducción del intervalo generacional también incrementa la respuesta genética a la selección. ¿Esto qué es? ¿Qué es la respuesta genética a la selección? Bueno, la respuesta genética es, bueno, si nosotros seleccionamos estos animales, ¿qué respuesta vamos a tener en los caracteres de interés desde el punto de vista genético? ¿Cuánto de eso vamos a poder mejorar? Entonces, algo como esto es la respuesta genética. Entonces, todas estas ventajas se obtienen a partir de conocer la información genética de los individuos. El incremento de la heredabilidad de caracteres funcionales, por ejemplo, algo que es importante también, es que cuando se realizan este tipo de evaluaciones, se mejoran la heredabilidad de esos caracteres. Y hay algunos caracteres que tradicionalmente han tenido heredabilidades bajas, como son los parámetros reproductivos, los temas relacionados a enfermedades, siempre han tenido información o han tenido heredabilidades muy bajas, con lo cual el avance a esa respuesta genética para mejorar temas en reproducción y temas en salud siempre ha sido más lento porque la heredabilidad es más baja. Entonces, no nos permite hacer un mejoramiento más rápido, pero cuando se tiene información genómica, esa información, estas heredabilidades mejoran en parte porque están mejor, la información está más limpia, tiene menos errores y eso hace que pues, los parámetros genéticos sean mejores, ¿verdad? Entonces, esto nos permitirá también el hecho de que se incremente la heredabilidad, una mayor respuesta a la selección. Y eso es lo que buscamos. Si nosotros decimos, bueno, ok, días abiertos es un parámetro reproductivo. Si nosotros podemos mejorar la heredabilidad de los días abiertos, habrá una mejor respuesta a seleccionar animales con alto mérito genético para días abiertos. Y entonces las crías de esos animales pues van a tener un periodo abierto más corto. Y eso es pues muy positivo. Entonces, pues en resumen o en general, podemos ver que la selección genética tradicional versus la selección genómica, en la genética tradicional utilizamos el pedigrí, la información de parentesco, mientras que en la genómica utilizamos información de ADN. Esto tiene una ventaja desde el punto de vista de la parte tradicional, no hay un costo económico de tener el pedigrí, mientras que la información genómica tiene un costo asociado al análisis de ADN, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, no todos son ventajas. Una ventaja de la selección genómica es, bueno, la corrección de genealogías que le mencionaba, ¿verdad? Ya entonces no vamos a tener problemas en la asignación del pedigrí, mientras que en la información de selección genética tradicional sí que lo tenemos. Esto hace que la selección genómica sea más fiable, reduzca el intervalo generacional, mejore la heredabilidad y haya una mayor respuesta a la selección, que al fin y al cabo es lo que queremos. Queremos tener una respuesta a seleccionar los mejores reproductores para tener
pues mejores resultados en los caracteres que nos interesan. Podemos ver aquí una gráfica donde tenemos algunos datos de 2015. Este trabajo es con información de unos animales de México también y animales de Estados Unidos, donde podemos ver que la ganancia genética anual para kilogramos de leche, o sea, cada año había un aumento con selección tradicional o selección genética tradicional bueno, podemos ver aquí cómo se mantenía aproximadamente en cerca de 60, 80 kilogramos de leche de ganancia genética anual antes de la selección genómica, y podemos ver cómo aquí se dispara hacia una mejora en la ganancia genética anual una vez que se utiliza selección genómica. Esto para el caso de kilogramos de leche. Si lo vemos para el caso de kilogramos de grasa en este mismo estudio, pues podemos ver también cómo había antes de la selección genómica, pues un estancamiento de la ganancia genética anual, y donde después de utilizar la selección genómica podemos ver pues un aumento increíble de este carácter de ganancia genética anual para kilogramos de grasa. Y lo mismo para kilogramos de proteína. Podemos ver aquí a partir del momento en que se utiliza, que me parece que era el año 2009, donde hay una mejoría increíble de ese carácter. Esto es otro trabajo en Alemania, donde podemos ver aquí algunos caracteres. Me parece que esto era el índice de mérito total, o sea, desde el punto de vista económico, índice de producción de leche, ¿verdad? Estos dos primeros, el que está en línea negra y en línea amarilla. Y podemos ver dónde aquí hay un punto de inflexión a partir del uso de la información genómica, donde en general pues mejoran la mayoría de estos caracteres a tener un crecimiento en ese mérito genético mucho más grande, ¿verdad? Entonces, son ventajas que nos da la información genómica. Esta era una diapositiva que le pedía a este técnico, el jefe del departamento técnico de la Confederación Nacional de Frisona Española, donde nos dice, bueno, ¿cómo es la evaluación genómica que se realiza en España? O sea, ¿qué es lo que hacen ellos para tener una idea, digamos, de qué podríamos hacer nosotros en caso de empezar a pensar en la implementación de selección genómica o de un programa de mejoramiento genético incluyendo información genómica? Ellos tienen, primero, lo que se llama un control lechero oficial, donde, bueno, entidades como, por ejemplo, equivalentes al Ministerio de Agricultura y Ganadería, son los que llevan los controles de rendimientos de los animales. Son las personas que llevan las pesas de leche y van viendo cuánto produce individualmente cada animal. Además de eso, toman muestra individual de los animales para ver cuál es el porcentaje de grasa, proteína, sólidos totales, células somáticas. Tienen información también a partir de calificadores que dicen, bueno, calificación lineal, bueno, pueden decir es la conformación de las ubres, no sé, el ancho del pecho, la grupa, las patas, ese tipo de cosas. También tienen podólogos que dan información de los caracteres fenotípicos, ¿verdad? Esta información de fenotipos se une con la información del pedigrí tradicional que tienen ellos y generan, pues, evaluación genética tradicional y hacen los valores genéticos tradicionales, ¿verdad? Entonces, hasta aquí más o menos nosotros en Costa Rica, mediante el programa de evaluación genética que tiene la Universidad Nacional, junto con la Cámara Nacional de Productores de Leche y otras entidades gubernamentales, hasta aquí más o menos esto es bastante similar, donde a partir no de un control lechero oficial, sino de la información del BAM, obtienen los fenotipos. A partir del mismo BAM también se obtiene la información genealógica y se hacen las evaluaciones tradicionales que permiten obtener estos valores genéticos. ¿Qué se hace además allá en España? Bueno, ellos miden los genotipos, toman las muestras de ADN de los individuos, a partir de los fenotipos que ya tenían, generan una evaluación genómica, ¿verdad? Donde dicen, ok, el potencial genético de cada uno de los animales es esto, en función al ADN, y dan los valores genómicos directos, ¿verdad? Entonces tienen por un lado la información genética tradicional, por otro lado la información genómica, y esta información la combinan para tener un valor genómico combinado, ¿verdad? Que tiene información tanto tradicional como de la información genómica. ¿Esto qué permite? Bueno, esto permite generar una mejor estimación
de los animales que no se tiene genotipo, al hacer esta combinación se mejoran sus confiabilidades de esos valores genéticos para cada uno de ellos. Y bueno, además ellos envían alguna información a entidades internacionales para hacer unas pruebas en los individuos. Entonces, bueno, esto es más o menos qué podría hacerse aquí en Costa Rica. Yo hice aquí unos esquemas, un esquema de qué podría hacerse, cómo podría estructurarse un programa de mejoramiento utilizando información genómica para conocer el potencial genético de los animales. Y bueno, entonces a partir de los productores se podrían obtener muestras de ADN de los animales, de sus animales, y los rendimientos individuales y algunas entidades, ya sea asociaciones de creadores, Cámara Nacional de Productores de Leche o las industrias lácteas, tener este control oficial de rendimientos, realizar la toma de muestras de ADN y estas muestras de ADN, pues enviarlas a un laboratorio de análisis de ADN donde tengamos los resultados de esas muestras. Una vez que se tiene la información del control oficial de rendimientos, que serían los fenotipos, y también se tiene la información del ADN, pues entonces, teniendo fenotipos y genotipos, se puede analizar la información genómica, que viéndolo aquí en Costa Rica, donde hay personas que pueden realizar este tipo de análisis, bueno, están las universidades, la misma Universidad Nacional, que realiza la información, o analiza la información genética tradicional, tiene capacidad para analizar la información genómica. Igualmente, desde la Universidad de Costa Rica podríamos brindar asistencia hacia las otras universidades o las entidades que sean encargadas de esto. Esto eventualmente podría incluirse dentro de estas mismas entidades. No necesariamente esto se tiene que mantener de manera perpetua, sino que estas entidades podrían tener sus técnicos que puedan a futuro realizar esas evaluaciones, inclusive los laboratorios de análisis de ADN, pues podrían estar dentro de las mismas industrias. Eso me imagino yo, simplemente es una idea. Y una vez que se tiene pues toda esa información, ¿qué tendría el productor? O sea, ¿qué sería la ventaja para el productor? Bueno, tendría una verificación y corrección de la genealogía inicial, podría tener un servicio de acoplamiento donde se dice, bueno, estos son los animales que más le sirven para los animales que usted tiene, tomando en cuenta temas como la consanguinidad o temas como la complementariedad, ¿ok? Este es el individuo que mejor complementa a los animales que usted tiene para mejorar las características que usted busca. Eso ya se hace en otros países, hay páginas donde uno va buscando, uno pone cuáles son sus animales y le va diciendo cuáles son los individuos que puede utilizar o que recomienda utilizar. Y eso daría pues las evaluaciones genómicas que dan, son la información de los méritos genéticos de cada uno de los individuos. Podrían conocerse información de recesivos y haplotipos, que son pues información del ADN que nos dice que un animal puede tener una enfermedad, por ejemplo, una combinación de la parte genética puede ser negativa y bueno, eso se puede determinar ahí. Algunas características que pueden ser de interés para los productores sería conocer, por ejemplo, si el animal es A2A2, digamos que la leche que produce pues es o sea, afecta menos a los seres humanos desde el punto de vista digestivo, que en algún momento eso podría ser una cuestión que las industrias lácteas tengan interés en pagar un sobreprecio sobre ello, por ejemplo. Y eso, bueno, pues mejoraría la fiabilidad de las evaluaciones genéticas. Entonces, esto es como un panorama de cómo se podría incorporar. Y yo quería que, digamos, tocar estos temas de información genómica porque yo siento que en algún momento lo vemos algo lejano, pero bueno, en muchísimos países eso es lo que se está utilizando y es lo que está dando mejores resultados desde el punto de vista de la mejora genética de la, ¿verdad? Entonces, para un montón de caracteres y están habiendo mejoras en caracteres funcionales que son muy importantes, longevidad, reproductivos, donde la información genómica es la que está liderando esos aumentos o esas mejoras en estos caracteres. Y viendo pues temas de la situación actual, de los precios de los alimentos balanceados, los enfoques que hay que dar hacia los sistemas de producción, animales más eficientes, por ejemplo, el tema de eficiencia alimenticia, ¿verdad? De los animales que consuman menos y produzcan más, son temas que se están abordando en otros países, desde el punto de vista, por ejemplo, de las emisiones de metano. Los animales que emiten más metano en principio utilizan mucha energía de la que consumen para producir ese metano. Entonces, existen formas de medir cuáles son los animales más eficientes
Y resulta que la eficiencia alimenticia está también relacionada con las emisiones de metano. Los animales que emiten más son menos eficientes en la producción, del producto de interés. Entonces, temas como estos. Entonces, algunos puntos claves para obtener mayor ganancia genética y respuesta a la selección es tener datos fenotípicos confiables, es algo fundamental. O sea, siempre la mejora en la medición de los datos fenotípicos hace que el programa mejore, ¿verdad? Porque es tan importante la información fenotípica como la información del pedigrí, ¿verdad? O sea, la correcta asignación del pedigrí o la información de los datos de los caracteres de interés es sumamente sumamente importante. Entonces, un control oficial de rendimientos, pues podría venir a mejorar eso. La información de los genotipos de los animales, si pudiera utilizarse información genómica y poder implementar este tipo de sistemas, pues sería muy conveniente, tanto para lechería especializada como lechería, como ganadería de doble propósito. Yo sé que desde el punto de vista de ganadería de doble propósito todavía se ve más distante porque en algunos casos pues se tiene más información, hay más fincas en BAMP, por ejemplo, que tienen información en lecherías que de doble propósito. Pero bueno, sería el mismo enfoque, o sea, si se quiere ir hacia tecnología de punta, pues hay que enfocarse así. Entonces, la utilización de evaluaciones genéticas y genómicas por parte de los productores para seleccionar sus reproductores también en función al valor genético eh, es algo importantísimo. Si se hace una calificación y un ranqueo de los animales y se dice, ok, estos son los mejores reproductores, pero no se utilizan, que al fin y al cabo el productor es la persona que tiene la decisión de decir cuál es el toro que va a utilizar en su finca. Si no hay o sea, si no se utiliza la información generada de la información genética, pues bueno, probablemente no vaya a haber mucha respuesta a esa selección, porque el mérito genético que se está utilizando, pues no es el apropiado. Entonces, querían mostrarles además un video de algunos temas que se están dando en otros países, que están hablando, por ejemplo, de temas de metagenómica, que es temas del contenido ruminal de los animales, que están relacionados con la eficiencia alimenticia. La composición de la microbiota de cada uno de los individuos es distinto y en principio podría seleccionarse. Entonces voy a ponerles un videito rápido aquí de menos de 2 minutos para que vean el dispositivo y les voy a ir comentando qué es lo que hace. Es esto. Vamos a ver, sí. Ahora sí. Ok, este dispositivo se llama Minion, es un dispositivo más pequeño que un teléfono celular y se utiliza para secuenciar eh, muestras de ADN del contenido ruminal, por ejemplo, o de diferentes otras muestras, pero bueno, les voy a mencionar qué se hace. A nivel del contenido ruminal se toma una muestra, se extrae el ADN de esa muestra, que lo que contiene es ADN de muchísimos microorganismos, y el aparatito tiene una serie de poros por donde esas hebras de ADN van a empezar a pasar. Entonces, esas hebras de ADN van a empezar a pasar por el poro que tiene, por esos miles de poros que tiene el aparato, y empieza a secuenciar para saber qué microorganismo es el que hay ahí. Eso permite saber la composición de la microbiota de cada uno de los animales. Conforme va pasando el ADN, eso va generando un cambio de corrientes eléctricas que permite saber cuál de los ladrillitos, digámoslo así, o de los eslabones que conforman el ADN de ese contenido ruminal es el que está pasando. Entonces, se ha visto que hay animales que son más eficientes o que tienen mayor eficiencia alimenticia cuando tienen poblaciones de microorganismos específicos. Resulta que esas poblaciones de microorganismos tienen un componente genético también, un componente que puede ser heredable, ¿verdad? Entonces, estos son dispositivos que ya están en uso en muchísimos países para determinar este tipo de cosas. Vamos a ver. Y con esto quería terminar la presentación, que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. O sea, nosotros podemos querer tener una mejor generación en nuestras fincas y para ello pues tenemos que tomar acciones. Entonces,
Esta sería la última diapositiva de mi presentación y quedo anuente a responder preguntas. Gracias, doctor. La verdad es que un enfoque muy interesante que creo que no habíamos tocado. Los asistentes me corregirán en otras presentaciones, así es que me alegra mucho que sigamos aportando contenido y valor. De parte de Facebook, por acá solamente tengo una felicitación de doña Elizabeth González, que dice que el tema le parece muy interesante, y a los que nos siguen, por favor, les invitamos a aprovechar la sección de comentarios de Facebook o la sección de preguntas y respuestas, que vamos a ir aclarando y vamos a tratar en ese tiempito de desarrollar y de entender un poco más. De todos modos, les recuerdo que esos temas también se van a desarrollar y se van a ampliar durante el Congreso Nacional Lechero, que realizaremos el 15 y 16 de noviembre en las instalaciones del Hotel Wyndham San José Herradura. Para que los que no se han inscrito, los que no reserven su lugar, vayan buscando la información, porque ya estamos con una buena cantidad de personas y queremos que todos puedan participar. Doctor, por acá tengo comentarios de don Francisco Gutiérrez, que dice: excelente presentación. Dice que para el caso de ganado bovino, para producción de carne, se cuenta ya con todos los que demuestran avance en el índice de primer parto y el IEP. También menciona, dice que se sabe que la genética es un juego dominó con las piezas al descubierto. No hay engaño. Es lo que es, pero con inadecuadas prácticas de alimentación y manejo deficiente, es como tener un Ferrari, pero con el tanque vacío. ¿Usted puede comentar esto? Ok, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con don Francisco Gutiérrez. Nosotros vamos a tener, vamos a ver, yo a veces se los explico a mis estudiantes. Nosotros tenemos, por un lado, voy a disminuir esto que me está tapando, por un lado tenemos la parte genética y por otro lado tenemos la parte de manejo ambiental, el manejo de las condiciones de finca. Entonces, si nosotros tenemos un potencial genético que está aquí y el manejo de finca está aquí, pues mi producción va a llegar hasta aquí. Igualmente hacia el otro lado, si yo tengo un manejo de finca que llega hasta aquí y mi potencial genética llega hasta aquí llegará mi producción. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar de la mano el manejo de finca, la parte de nutrición, que hay excelentes nutricionistas aquí en el país, con la parte genética, ¿verdad? Entonces, yo quería tocarles este tema que yo sé que todavía no está implementado en el país, o sea, la información genómica no es una realidad actual, pero bueno, si en los países desarrollados en estos temas se está viendo una respuesta muy positiva, yo creo que hay que empezar a caminar en esa línea, digamos, hay que empezar a caminar en esa línea, porque si no empezamos ya, pues bueno, de aquí a 10 años diremos, bueno, es que no hemos empezado todavía también, ¿verdad? Entonces, pues en algún momento hay que arrancar, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con lo que comenta la persona que preguntaba. Igualmente, por aquí preguntaba algo relacionado a la información de intervalo entre partos para ganado de carne. Tengo entendido, vamos a ver, conozco un poquito de lo que hacen en el programa de mejoramiento de ganado Brahman, y hasta donde entiendo, ellos no miden información del intervalo entre partos. Tienen información de ganancias de peso, peso al destete, a los 12 meses, a los 18 y a los 2 años, pero de momento no me parece recordar que haya información relacionada al intervalo entre partos o temas reproductivos. Claro, por supuesto. Francisco también aquí menciona otro tema que me parece importante destacar. Dice: existen datos de toros, de igual forma, para peso al nacer y peso al destete en ganadería de carne. Correcto, sí, sí, al menos en el programa de mejoramiento de ganado Brahman que conduce Corfoga junto con el INTA, y con apoyo de algún personal de algunas universidades, como don Jorge Camacho, que es un mejorador también que colabora con este programa. Sí sé, digamos, que ellos tienen información relativa a los pesos en ganado de carne, en Brahman específicamente. No sabría decirte, creo que en otras razas no hay un programa de mejoramiento genético como tal. Tal vez, doctor, si me pudiera comentar, porque estos programas de mejoramiento genético van de la mano con otros programas que se utilizan para medir la productividad. A veces queremos nada más medir la genética, pero no medimos la productividad, y al no ser esos cruces de información, supongo que los datos se vuelven incompletos, y a veces esa inconclusión de los datos es la que no nos permite tomar las decisiones correctas. Sí, es muy importante, sí, la información genómica sin información de los fenotipos no nos brinda lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos
esa medición de los caracteres de la manera más precisa posible. Si nosotros tenemos esa medición de esos caracteres de una forma muy precisa y tenemos la información genómica, podemos realizar todos estos análisis. Si la información de los fenotipos no es muy buena, pues entonces los resultados no van a ser muy buenos, van de la mano. Correcto. Perfecto. Don Alex Paniagua, por acá hace un comentario, dice que hace 3 años decidí hacer pruebas genómicas a algunos animales que seleccioné para reproducir las mejores vacas por medio de embriones. Pero al momento de evaluar de las producciones de los animales evaluados, hubo una diferencia en los resultados. Por ejemplo, no todas las evaluadas en las pruebas genómicas fueron las que produjeron más en las 3 lactancias cerradas. ¿Qué considera usted que se debe a este desfase? Ok, sí, eso es importante. La cuestión es así, en mejoramiento genético eh, es una información poblacional. Puede existir, o sea, existe la posibilidad que de animales con muy alto mérito genético, simplemente por azar, simplemente por azar, por una cuestión de que no es 2 más 2 es 4, simplemente por azar puede ser que 2 individuos muy buenos genéticamente se obtenga un animal que no sea tan bueno genéticamente. Esto por la combinación que hay en cada uno de los eventos. Lo que pasaría es que en principio, si hay 2 animales muy buenos genéticamente, en promedio de sus hijas va a ser muy bueno, pero puede ser que algunas de ellas no sean tan buenas. Lo que pasó tal vez con esos 3 animales que me mencionaba es que, bueno, fueron los que no eran tan buenos, pero en promedio de esos animales que usted utilizó, en principio, si eran mejores genéticamente, el promedio de todas las crías debería de ser mejor que la población de referencia. Eso se debe a eso, a que hay un factor de azar que no nos asegura que en el 100% de los cruzamientos vamos a obtener resultados positivos. Pero en promedio sí deberíamos de tener resultados positivos en relación a una población de referencia. Hay un comentario que hace aquí don Francisco que me parece interesante que podamos ampliar. Usted me corrige, doctor. Genotipo sin registro de fenotipo es jugar solitario con una vena en los ojos. Correcto. Sí, digamos, si no tenemos pues la información de los fenotipos, vamos a tener, vamos a ver, vamos a tener un déficit de información. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Bueno, en aquellos animales jóvenes que no tenemos información del fenotipo, podemos predecir qué es siempre y cuando tengamos una población de referencia importante. Algo que me olvidé comentar es, si yo tomo un animal lo genotipo, si no tengo una población de referencia con qué compararlo de manera genética, pues poca información tengo. O sea, tenemos que tener una población de referencia para comparar y el dato genómico como tal, pues es un poco escaso, ¿verdad? Entonces, el problema de esto es que necesita toda una estructura y yo entiendo que eso no necesariamente es sencillo. Yo, bueno, no les puedo ofrecer la solución, simplemente que visualicemos que si se estructura un programa de mejoramiento genético se pueden obtener muchos beneficios. Eso es así. Perfecto. Bueno, doctor, no sé si usted va a dar sus contactos para poder referirse a las personas o si lo podemos contactar en la escuela de zootecnia, porque algunos están preguntando. Otro tema que está por acá dice que si este dispositivo podría acoplarse a sistemas de alimentación a base de pastos o bien con pastos en la dieta. Vamos a ver, no me queda claro el dispositivo al que se refiere es el del video. Vamos a esperar si don Francisco nos consulta, pero supongo que es el dispositivo del video porque no hay otro elemento que nos pueda dar este tipo de Si fuera el dispositivo parámetros. asociado al video, sí, al video, ok. Vamos a ver, este dispositivo lo que hace es medir las poblaciones de individuos, entiéndase individuos como microorganismos en este caso. Lo que se hace es tomar una muestra del rumen, del contenido del rumen, ya sea con una sonda o con un animal que está fistulado, para conocer cuál es la composición de ese rumen. Y una vez que se conoce la composición de ese rumen, se asocia con la eficiencia en producción. Pueden ser animales de cualquier sistema de producción. Lo que pasa es que lo que se toma es una muestra para extraer ADN y el ADN es lo que se pone en el dispositivo.
Claro. Estas pruebas genómicas se pueden aplicar para determinar la agresividad de los animales en pastoreo o para cosechar pasto. Ok, vamos a ver. Para esto tendríamos que tener los fenotipos de la población de referencia en cuanto al carácter de interés. ¿Qué necesitamos nosotros para poder mejorar un carácter? Necesitamos que ese carácter sea medible y además que sea heredable. Entonces, si nosotros lo podemos medir, pero no solo en ese animal, sino en una población, podríamos mejorarlo si ese carácter es heredable, que en principio, pues, podría serlo, ¿verdad? Entonces, podría utilizarse siempre y cuando fuera uno de los caracteres que se utilizara dentro del sistema, dentro de toda la estructura del programa de. Perfecto, bueno, vamos a dar unos segunditos para ver si hay alguna otra consulta adicional. Nada más reforzarles la invitación al Congreso Nacional Lechero. Este año volvemos a la presencialidad, volvemos a tener el Congreso que estamos acostumbrados en años anteriores. Va a ser los días 15 y 16 de noviembre para que por favor reserven su espacio, coordinen con su cooperativa, con Dos Pinos o Copeleche, para que les puedan hacer la rebaja de las cuotas o nos cancelen directamente por los diferentes medios de pago que la Cámara está ofreciendo. Estamos tratando de hacer esto al menor costo posible para fomentar la mayor participación de productores. Hay temas muy interesantes. Vamos a tener 3 salas de conferencias, más de 70 casas comerciales que ya están confirmadas en participación, así es que hay mucho por hacer. Doctor, me parece, bueno, en Facebook ni en acá tengo más consultas. Me gusta, le cedo el micrófono para que se dé unas palabras finales y podamos. Bueno, tengo una consulta más antes de cerrar. Don Francisco dice que si sabemos que en el rumen hay hongos, bacterias y protostarios, ¿esa es una muestra, sería global o estaría sesgada? Lo interesante de esto es que en el momento en que se toma la muestra y se pone en este dispositivo, nos dice la proporción de cada uno de esos microorganismos y podemos clasificarlos en cada uno de los filum, de los géneros, de todo esto. Y entonces podemos saber, pues, esa composición. Por ejemplo, se sabe que si se tiene muchos protozoos ciliados en un animal, en principio va a producir más metano. Y esto va en detrimento de la eficiencia alimenticia. Entonces, este tipo de información de qué composición tiene, nos dice exactamente no solo cuáles tiene, sino nos dice cuánta proporción de cada uno hay.